Bienvenidos a su programa de La Raíz y la Memoria, en esta nueva presentación que tenemos, que es en una visión o versión de podcast y por lo tanto ustedes pueden vernos y escucharnos simultáneamente. Y si no tienen manera de vernos, podrán escucharnos a través de Spotify. En esta nueva serie que estamos inaugurando, tenemos un cierre con los programas anteriores, que fueron 6 programas dedicados al proceso de las emociones, los sabores, los órganos, los procesos sociales y las relaciones humanas en especial. Entonces, para cerrar ese punto de los 6 programitas, hemos invitado a una persona que ustedes ya conocen, que se llama José Santos Contreras García. Sí. Ujú. Señor, y yo voy a decir señor porque es un señor, Sí. ¿no? Entonces, y este invitado que tenemos, ustedes lo conocen por Historia de leyendas, no, Vuelos de Vuelo de leyendas. leyendas. Es un libro sensacional de historias mesoamericanas Ujú. que han tenido un buen impacto y la gente Así lo ha es. buscado. Entonces, pero ahora nos ha deleitado con una obra que se llama El cuerpo. Y este texto, que es El cuerpo, ustedes lo pueden, apreciar aquí en el Huawei. Él lo puede se lo pueden pedir incluso al autor, ¿no? Al señor José Santos Contreras García. El tema del cuerpo que él toca, en realidad es una obra que a mí me parece, tuve el gusto de leerlo y hacerle un pequeño comentario, Ujú. ¿no?, a su texto, y me pareció que ilustra muy bien el proceso de cómo se concibe un ser humano, cómo es que se desarrolla, se cultiva, pero por los individuos, ¿no? Así es. Está tan metido en el proceso de cómo un ser humano se apropia de su vida y tiene un punto que a mí me parece que es como neurálgico en el texto, que es cómo un individuo puede transformar su vida haciendo apropio o acopio o apropiándose de su propia vida. Y usted tiene una, una cosa que llamamos nosotros en literatura Ujú. como la beta, ¿no? Tiene una beta Ujú. de autor que permite recuperar la sensibilidad de muchos. O sea, es un don, en realidad, ¿no? Cuando uno recupera el sentir de otros. Y usted recupera el sentir de muchos cuerpos en ese texto, ¿no? Entonces, que no está de más decirles que lo tienen que leer, ¿no? Porque en realidad es una obra que permite identificarse a uno en el texto y encontrar respuestas en el texto, En el te que es algo que muchos autores ya hoy día no toman en cuenta. Bueno, pues bienvenido al programa y vamos a ver un autor que habla de este proceso corporal, que es muy pocos los autores que hablan en términos como poéticos, como usted lo hace, narrativa, que lo hace, y va al punto que es el desarrollo de la vida inteligente y de un desarrollo espiritual. ¿Cómo fue que inició este trabajo, señor Santos? Pues, voy a comentar brevemente cómo me surgió esta idea. Yo pensé en el sujeto, Ujú. ujú, en el sujeto, y me vino la idea en eh, un pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, que nosotros Sí. estudiamos en la normal, Ujú. de que decía en el contrato social. Sí, el hombre nace bueno, es la sociedad La que lo hace la que malo. lo hace malo. Ujú. Entonces yo pensé en el cuerpo, Sí. pensé en el cuerpo, bueno, El cuerpo el nace cuerpo sano. nace sano, ¿Quién el lo que lo hace enferma? es el contexto social. Sí. Y sí, y así en cada esa fue la idea que me surgió, y de ahí empecé a generar. Sí, Ok. bueno, si nace bueno el cuerpo, desde niño ya se va enfermando. Ujú. Pasa a otra etapa de su vida, e igualmente, porque el contexto Sí. sigue en interrelación con él. Llega a joven, de igual manera, y en el joven todavía es más difícil, ¿verdad? Por la vida Sí. que presenta el joven. Llega a la edad adulta y a la edad anciana. Entonces, es un proceso, ahora sí que es de enfermedad, ¿no? De Sí. que va viviendo el cuerpo. Entonces, por ahí me surgió la idea, Ok. ¿sí? Y de ahí fue, digo, bueno, ¿cómo voy a elaborar este trabajo? Y de ahí planteé, lo voy a hacer en 2 planos, uno en verso y otro de forma narrativa. Ajá. Ujú. Y de ahí fue donde fui generando Sí, por los eso la pensamientos. primera parte es como poeta, ¿no? Así Es es. una poesía de Ajá. la vida, de las formas de entender el amor,
la forma de cómo se concibe un individuo, ¿no? Sí. Ok. Sí, es la primera parte, son 27 poesías, Ujú, que es desde la gestación hasta el nacimiento. exacto. Después la vida infantil, la vida juvenil, la adulta y Ujú, la madura. ok. Ajá. Es ese proceso que llevo. Bien. Cada poesía Ujú, narra un hecho del cuerpo, porque así es el es. cuerpo El que está el que está hablando. hablando. Si me permite leer este precisamente, Adelante, sí. adelante. Como el cuerpo es el personaje principal, quiero darle la voz. Y dice así, soy el cuerpo. Soy mi cuerpo, soy tu cuerpo, soy aquel cuerpo, soy todos los cuerpos. Soy el cuerpo donde se deposita el don de la vida. Soy el cuerpo, en él habita la energía, la conciencia, el espíritu. Soy el cuerpo que rebosa alegría y expresa un amor por vivir. Soy un cuerpo inteligente que ante la adversidad me defiendo y busco vivir. Soy un cuerpo inteligente que me caigo, me levanto y sigo adelante. Soy el cuerpo que en un contexto biológico y social no me libro de agresiones, al abandono, al olvido. Soy el cuerpo que a pesar de mis llamadas de alerta, no me escuchas, no me pones atención, me lastimas, no me cuidas, no me quieres. Soy el cuerpo que te invita a encontrar el amor por la vida. Soy el cuerpo, soy mi cuerpo, soy tu cuerpo, soy todos los cuerpos. Muy bien. Mm, Ese es un poema nuevo. Para presentar el Así libro. es, para presentar el libro. Sí, porque no lo recuerdo que, ¿no? Sí. Así, entonces, muy bien. El punto aquí, señor Santos, es cómo entender este proceso de las nuevas emergencias corporales, ¿no? Mm, O sea, que cuando estamos hablando de las nuevas emergencias, estamos hablando de que hay un proceso que los cuerpos responden. Y yo veo que usted lo recupera, pero ¿cómo lo enfrentó? Es que, le soy honesto, me sorprende que lo recupere como si usted fuera un terapeuta, como si usted ujú. fuera alguien que está tratando la vida de alguien y dice, este sufre así, lo metemos aquí, ¿no? O sea, Ajá, ese tipo de lectura, ¿cómo llegó a ella? Porque me parece que sería extraordinario que muchos lo hicieran, claro. ¿no? ¿Cómo llegó? ¿Por qué no nos cuenta esa experiencia? Pues fue observando a las personas, ¿no? Ajá, Observo yo a las personas, sus vivencias, cuando hay oportunidad de platicar con ellas. Me acuerdo yo mucho de mis viajes en el metro, en el transporte público, y veo a las personas. perdón, porque hay unas, narraciones en prosa, en la Así, parte final, que narra una escena del metro sí, 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 y sí. va pensando va Ujú, mostrando cómo piensa el otro y cómo piensa, sí, ¿no? Y cómo es una ujú, relación sí, que es consigo mismo, pero hay un motivo que es el otro, claro. ¿no? Sí, son vivencias, por ejemplo, en las narraciones, por ejemplo, de esta vendedora que anda casa por Casa casa, por casa, sí. ¿verdad? Vendiendo, ¿no? Y en cada puerta que toca, la persona le empieza a contar algunas vivencias, pero no de ella, sino de los vecinos, Ujú. criticando, Sí, sí, ¿sí? Entonces ella concluye, dice, si las personas nos dedicamos más a nosotros mismos en lugar de estar criticando a los demás, creo que cambiaría nuestra forma de ser y de sí. actuar, ¿no? Lo que pasa es que, no sé si usted lo hizo con esa consigna, pero eso es como mostrar cierta pobreza de la vida. Sí. Porque ahí como que es tan trivial estar comiendo gente. Porque es lo que es lo que está haciendo, ¿no? Sí, Esa le cuenta y se come al otro, ¿no? Y fíjate que fulano de tal, y no, que sí, y digo, pues, es un canibalismo muy posmoderno, sí, y donde la gente habla mal del otro y del otro, pero no hay crecimiento, se hace un círculo vicioso. sí. ¿Cómo rompemos esos círculos, señor Santos? ¿Cómo Pues cómo hay, piensa usted que se puede romper eso? pues hay un trabajo, doctor. Ajá, Primeramente, abrir la conciencia, ¿no? ujú. Que estamos lastimando a un cuerpo. Nuestras actitudes lastiman al cuerpo. Sí, Entonces, ¿cómo podemos eh, evitar o poner barreras para que el cuerpo no se enferme, siga adelante? Quitar esas actitudes. De hecho, las narraciones son actitudes que manifestamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cada uno de sí, los personajes, ¿no? sí, pero son lastimosas. Eh, Entonces, cuando son lastimosas, nosotros decíamos en los programas anteriores que hay una emoción a veces dominante, pero ahí yo veo que es una mezcla, ¿no? sí, O sea, es una mezcla de inconformidad, de tristeza, de odio,
de enojo, ¿no? De reclamos, una inconformidad social como exacerbada, ¿no? De quejas. De queja, Hay pues. mucha queja en las personas, precisamente porque usted lo ha comentado también, se pierde el sentido de la vida, ¿no? Ajá. Se pierde. Entonces, la persona se encierra en esa oscuridad, ajá, y no encuentra la salida. Ujú. Entonces, toma una actitud de quejarse de todo, ¿no? De Sí, todo, ¿no? se le ha conocido como la cultura de la queja. O sea, de todos nos quejamos. Que si llueve, que llueve. Que si no Ujú. llueve, que porque no llueve. Que si hace mucho calor, que Sí, porque hace mucho calor. es un Que si desastre no hace, que completo. porque no hace. Entonces, ¿por qué no disfrutamos de la vida, pues? ¿No? O sea, esa gente se está quejando permanentemente. Pero entonces, ¿el cuerpo cómo se lee? ¿Cómo lo Ujú, vemos? Usted lo recoge ahí, pero ujú. ¿cómo usted entonces lo tuvo que vivir o lo tuvo que escuchar? Vivirlo y escucharlo. ¿Pero tuvo que vivirlo más o...? Sí, Cuén también, cuéntenos una escena de también. así de, ahora sí que la padeció, porque y cómo lo recuperó, Sí, porque si no sí, sobre todo traemos una memoria emocional. ajá, Todos tenemos una memoria emocional. Y yo recuerdo mucho esa memoria emocional en la adolescencia, donde todo se complica, no sí. encuentra uno un apoyo en una persona que lo pueda guiar, ¿no? Hablaremos que hay un vacío, Hay un vacío. de no hay asideros, de dónde agarrarse, Sí, porque se siente sola la persona, diríamos, su percepción es correcta, así está sola, está sola, está entonces no se sola, siente, está sola. está sola la persona. Okey, entonces, pero ¿y de Sí, para dónde se va? ahí es donde no sabe para dónde ir. Ajá, Él sigue con su rutina, piensa que está bien, pero no piensa que está dañando a su cuerpo. eso es. Ajá. Entonces lo que necesita es, ahí es una guía. Estamos hablando, señor Santos, de que hay una condición donde él está lastimándose a su cuerpo. Pero pareciera ser que ese es un estilo de vida. Ujú, O sea, yo veo a muchos pacientes que están lastimándose porque no tienen un asidero, no tienen una salida. Justifican su sufrimiento porque no hay de dónde agarrarse, ¿no? Entonces, ujú. cuando usted lo ve eso y lo recupera en la literatura, es que yo estoy metido en el texto, es que me agrada ver cómo lo hizo. Ahora, el punto es, porque hay una enseñanza. Sí. Y si esa enseñanza, si alguien lo lee, un joven lo lee, ¿qué respuesta pensamos para él? ¿No? Hay Ujú. una condición donde pareciera ser que las respuestas sí están, pero no las ves. O sea, el chavo lo sabe, pero o lo intuye, pero no lo hace, No ¿no? lo hace. Entonces, ¿usted cómo abordó el tema? ¿Cómo dijo, a ver, este va para él? ¿O cómo fue ese? ¿Me entiende cómo es ese proceso que usted está escribiendo un texto así, de esa magnitud? Sí, yo lo escribía en ese sentido, de que el lector Ajá, hiciera una reflexión ok. sobre lo que estaba viviendo, Ujú. ajá, y de cómo estaba afectando, sobre todo al cuerpo, porque el cuerpo es el personaje, es el lesionado, Sí, sí. es al que lastimamos y no nos damos cuenta. Como usted dice, parece que ellas siguen esa rutina siempre, ¿no? De estar viviendo Ujú, y no abre la puerta para salir de ese atolladero en que se encuentra, ¿no? Entonces yo dije, no, es que sí necesitamos hacer que reflexione el sujeto, ¿no? Para que piense en su cuerpo, ujú. ¿sí? Entonces, si hay algo que no nos permite salir, buscar un asidero, en que apoyarnos para que podamos dar el brinco. ¿Usted dónde los ve esos asideros? O sea, póngase usted Sí. no mucho tiempo, un minuto, en los zapatos de un chavo que no sabe para dónde irse. ¿Por dónde Pues yo usted encontré vería? el asidero en la meditación, doctor, Okey. en la meditación, en Cue la práctica de Qigong. cuéntenos, Ajá, ¿cómo sí. fue ese asidero? Pues para mí fue como una luz que vi cuando empecé a meditar. Ajá, Entonces, ¿pero eso significa, señor Santos, que usted también tenía una crisis? sí. Bueno, entonces, Sí, yo también tenía una crisis, pero no de adolescente. desde ahí surgió, desde ahí De la veo que de de ahí ahí surgió, se fue. desde ahí Usted la surgió guardó, la guardó, y la se guardó guardó. en mi memoria emocional. Ajá. Entonces, no había encontrado el asidero. Okey. A ver, Ujú, mucho ojo. Si ustedes han entendido que hay una crisis, han comprendido que hay una crisis y no la han resuelto ahora, no se den por vencidos. Puede haber opción. hay Eso es lo que opciones, estamos diciendo. hay opciones, Okey, muchas entonces, señor opciones. Santos tiene una posibilidad, encontró una posibilidad.
Y la posibilidad fue la meditación, el Shinen Kigun. Mm, Ok. sí. Si encontró ahí esos espacios, ¿cómo los fue alimentando? O sea, como sé que hizo una práctica, pues, o Sí, sea, sí, tampoco sí, sí, sí. es así de que, ay, díganos la varita, no. O sea, Ajá. pero hubo un proceso en usted. Ese proceso es el que nos interesa, porque los chavos que nos pueden estar escuchando, y no tan chavos, pueden decir, Ajá. ah, por aquí se puede ir, ¿no? Aunque Sí, ellos no escriban un libro, ¿no? Pero usted lo capitalizó en un texto. así. Pero descubrió usted la importancia del cuerpo como uno, es más, tiene un subtítulo que es el, ¿cómo se dice? Em, su movimiento, Ujú. sus emociones y su queja. Y su queja. O sea, estas formas no son para poder denunciar algo, sino son para mostrar un camino de algo, Ajá. ¿no? O sea, ya nos cambia la idea de la crisis y no, es un movimiento, una queja y una búsqueda, ¿no? Una Ujú. salida, una salud, algo. Claro. Pero entonces, ¿cómo lo enfrentó? Pues primero, hacer conciencia de que uno está mal, Ajá, ¿sí? Voltear al mundo de que lo que está uno actuando está lastimando a otros y se está lastimando uno a sí mismo. sí. Ese es el primer paso, ser consciente de que eh, me falta algo. Y no estamos hablando de que uno sea maloso de andar golpeando a No, nadie, no, no. no, 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 no. Digo, para que no vayan a pensar, bueno, el Que señor de Santos golpearlo. golpeaba gente en el metro, en la calle, qué cabrón, qué me ves y paz, paz. No, 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 no es ese corte, ¿no? Así es. Usted va y acaba con ellos, pero no, Mm. no, Con mi no, máscara. con su máscara. Ah, es que nosotros hacíamos una broma con el señor Santos, de que le decíamos, oye, señor Santos, ¿y qué pasó con el Blue Demon? ¿Dónde quedó? ¿No? Y él no dice, no, anda con el mil máscaras, ¿no? Bueno, pero entonces era una condición donde usted dice, a ver, hay una lesión, hay un trabajo ahí, ¿qué tenemos que hacer? Ah, entonces usted empieza a trabajar con su cuerpo, le da un sentido al cuerpo. Podríamos Ujú. decir que si hizo usted meditación, quiere decir que usted entiende muy bien este concepto de que la cabeza tiene zapatos y usted le quitó los zapatos Ujú. y dijo, hay un cuerpo, no hay un zapato, hay cuerpo. Y entonces empezó a recuperar. Pero eso significa que empezó a escucharlo. Eso es lo que me interesa. ¿Cómo Sí. lo empezó a escuchar? Bueno, el primer paso vuelvo a decir, la meditación, porque ahí empecé a entrar a Ajá, mí mismo, ¿sí? Ahí me fui a mi interior y ahí fue donde yo empecé a escuchar a mi cuerpo. Tienes que okey. trabajar más, Le me decía estás lastimando, le decía a su cuerpo. sí, Ajá, sí. Tu ira, ajá, debes controlarla. es Ujú. difícil. Sí, pero fue ahí donde yo reflexioné para mí, tengo que ser persistente. Si ya tomé porque esta otra cosa, tomar la decisión de hacerlo. O sea, una cosa es entenderlo. Sí, primero la conciencia de que Okey, después, tomar la decisión, tengo que hacerlo porque quiero cambiar, eso es. ¿sí? La segunda, trabajar, disciplinarse Sí, para que el cuerpo tome otra dirección. Ajá. Entonces, fue lo que yo tuve que ejercitarme, practicar y entrar a ese camino, que no es fácil, ajá. no es fácil porque está uno acostumbrado a muchas cosas, ¿no? Tiene uno un modelo ya familiar, social, y es difícil de romperlo. Ajá, pero con la Hablamos de persistencia la se puede. condicionalidad La condicionalidad, ajá, cultural, familiar, sí, del mismo cuerpo. del mismo cuerpo. ¿Para qué te levantas temprano? Quédate aquí acostado, Sí, hombre. pues, Está bien calientita la ajá, la cama, comodidad, la comodidad. la comodidad. Bueno, Ajá. levántate, orina y te acuestas, ¿no? Entonces, Ajá. digo, para que tenga Sí, sentido tu despertar, ¿no? sí, Así el cuerpo hay un diálogo con él, con ¿no? él, Entonces, usted sí, enfrentó ese diálogo, sí, pero lo venció siempre imponiéndose. Decís, lo tengo que hacer. tengo que hacerlo. Ser Ahora, persistente. ahora le cuesta más trabajo o No, ya es menos. es menos. Siento que ya superé el nivel primario. O sea, de la condicionalidad de que me gana Sí, la sí. condición, me gana, Mm. ya la venció. Ahora todavía se mete la condicional, pero ya es más fácil superarla, Enfrentarla. así. Muy bien. Entonces Señor es un Santos, camino. vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para ampliar este tema porque está interesante ver cómo se hizo ese proceso. ¿Sí? Sí, sí. Vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento. No se retiren, se va a poner interesante esto del cuerpo, cómo lo enfrentó y vivió y sufrió
y lo padeció el señor Santos. Regresamos. Maestro, una pregunta. ¿En dónde podemos encontrar o adquirir sus libros? Este es el segundo libro, el primero fue Vuelos de Leyendas y se puede encontrar aquí en el Huawei o con un servidor. Pueden tomar los datos que aparecen en pantalla y comunicarse con un servidor y ya nos ponemos de acuerdo de cómo hacemos la entrega. Y este es el segundo libro titulado El cuerpo, su memoria, sus emociones, su queja. Y de igual manera también lo pueden adquirir en el Huawei o con un servidor, igualmente con los datos que verán en pantalla. Estamos de regreso en su programa La Raíz y la Memoria y en esta versión de podcast que ustedes pueden escuchar en Spotify. Pues nuestro invitado, José Santos Contreras García, nosotros le decimos Santos, ¿no? Y nos persinamos. ¿No es cierto, señor Santos? El, el tema aquí del crecimiento y cómo nos desarrollamos y cómo usted lo enfrentó. En eso nos quedamos en la última parte del bloque anterior. Y eso quisiéramos que usted nos contara. Ya venció la pereza, digamos, venció la condicionalidad, venció esta idea de al rato, ¿no? Después. No, ya lo venció. Ahora, ¿cómo se mantiene? Ujú. Para eso tuve que elaborar Eso es. un proyecto de vida, ¿no? Enfocado precisamente a que yo quería sanar. Ujú. Yo quería atender a mi cuerpo, sobre todo en sus emociones, ¿no? Que eran muy, muy fuertes. Entonces me trazo un proyecto y sobre ese proyecto camino. Por ejemplo, asistir a los cursos que usted Ujú. imparte, a las pláticas que por ahí me fueron reforzando muchas, ¿no? Cuando iba a una institución, por ahí yo lo seguía, Ya. ¿sí? Porque eso me alimentaba, ¿no? Después entré a la meditación. Primero, pues, es muy, muy difícil, ¿no? Muy difícil. Pero después se va haciendo como un hábito, algo agradable, ¿no? ¿Una necesidad? Una necesidad, exactamente. Yo Sí. ahorita medito 1 hora diaria, ¿no? 1 hora Señor diaria. Santos. No, pues usted se Entonces, va a iluminar. pues espero Es que lo que rápido. quiero, diga. Espero que sea rápido. Si no, échale la luz a Daniel, a que se ilumine. Ay, con eso. Sí, entonces, asistí Ok. a los shishines. Entonces, Sí, aguantó. todo esto Se me ha echó los de 8 días, fortalecido. ¿verdad? Sí, Sin comer. que yo Han lo de veía saber que difícil. no comía el señor Santos y pues por eso andaba flotando. Ya. Exactamente. No, y todo esto es una práctica que retroalimenta. Eso es. Que retroalimenta y sí, uno siente ese cambio. Entonces, quiere decir que ya la necesidad de su cuerpo, cuando venció la condicionalidad, ya es algo que necesita hacerse. Es como Necesita ser. dormir, como comer, como Sí, 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 hacer sí. algo en la vida o Sí, cotidiana ordinariamente. ujú. O sea, es parte de su vida. Es parte de la vida. ¿Y el cuerpo cómo reaccionó ahora? Mejor, ¿Qué le decía ahora? mejor. ¿Cómo escuchaba esa voz? Pues ahora sí, me has atendido en esto, pero como que me has descuidado O en esta sea, otra te falta parte. otro. Sí, sí, o sea que no. También mi cuerpo siente que no es algo ya acabado. O sea, no se la acaba todavía. No, porque Ahí tiene vuelve a quejas todavía. presentarse la incondicionalidad Otra. otra vez, y hay que otra vez trabajar O sobre sea, eso, ¿no? es un trabajo continuo. Permanente, Continuo. permanente, Continuo. porque son como cosas que van surgiendo nuevamente ante los hechos que va viviendo Oiga, uno también. quiere decir, señor Santos, que usted entra a una fase primero donde localiza, digamos, Ujú, su manera de ver el mundo desde el cuerpo, desde la condicionalidad. La vence la condicionalidad y ahora va a entrar a un proceso diferente. Tiene conciencia, tiene un nivel de crecimiento social, ujú. pero también tiene un desarrollo espiritual. Eso no Sí. lo tocamos. Eso No. no, eso no se toca socialmente, Ujú. pero usted lo aborda. Sí. Bueno, entonces, pero ¿cómo identificó esta fase? Porque mire, eh, habrá quienes vayan a misa, quienes Ujú. vayan a su grupo religioso, quienes hagan una caminata, hagan una oración, hagan un ritual, ¿no? Lo cual es muy respetuoso y es respetado. Pero muchas de esas prácticas tienen un nivel de práctica religiosa que es como un periodo y después ya no se practica, ¿no? Ujú. Sí estoy Sí, 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 sí. en esa línea. Pero resulta que usted no lo hace por un día,
Lo hace del diario. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Mm, ¿Cómo enfrenta usted su desarrollo espiritual? ¿Cómo lo cultiva? sí. Primeramente me costó mucho trabajo identificarlo, Al porque espíritu. sí, porque lo espiritual, decía, bueno, ¿qué es lo espiritual, no? Porque ¿O cómo lo voy hay a mu entender lo espiritual? Y yo me sentía vacío espiritualmente. Ajá. explíquenos eso, señor Santos. Sí, o sea que yo no veía el espíritu. Okey. Yo caminaba rutinariamente como un robot. ¿Un zombie o qué? Sí, o Hay sea, si algunos, veo ¿no? un árbol insignificante, si veo una flor insignificante, no tenía tiempo para ver el cielo. ¿Estaba usted muy ocupado? No, yo creo era mi misma Misma situación, rutina. ¿no? Pues, exactamente. Sí, entonces, espiritualmente yo me sentía vacío, sí. Cuando estamos hablando de ese vacío, estamos hablando de que no tenemos el asidero, ya no en el orden social, sino un asidero profundo en el interior que me hace Mm, ser copartícipe de algún lugar. ¿Ese de asidero estamos hablando? mm, sí, Y usted no sí, sentía ningún asidero de ese tipo. no sentí ese Ahora, ¿cómo lo asidero. descubrió? ¿Cómo? Pues, en todo esto que le comento en este proyecto, ¿no? De las pláticas, la Ajá. meditación, de todo lo que ¿Encontró uno sentido presenta. a las cosas? Sí, sí, entonces hubo un momento en que empecé a sentir. Hubo un momento en que vi al cielo. Qué hermoso es el cielo. Así. ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta Que hay que hay ahí cosas que brillan, exactamente, sí. como decía Neruda, titiritan a lo lejos. Sí. Ajá. El mar, cuando uno tiene oportunidad de verlo, ¿no? Sí, Sentirlo, escucharlo. Bueno, las mismas flores que uno tiene en casa, sí. ¿sí? Entonces, ¿de qué me perdí, no? Bueno, es que usted estaba metido en otra cosa. ¿Qué quería? Ujú. ¿No? ¿En qué estaba buscando? ¿No se recuerda qué estaba buscando? Pues yo me buscaba a mí mismo, porque me sentía perdido. Pero A lo entonces, mejor en mi trabajo, me centré en mi trabajo nada más, ¿no? En mis actividades rutinarias de pero ir, ahí no regresar. encontraba respuestas. No, ahí yo encontraba más encierro, Mm, ¿sí? Entonces, yo sí buscaba algo que me ayudara a realizar, ujú. a ver otra forma, mi forma de vida. Pero entonces quiere decir que estaba ensimismado. Sí, Es más, no veía ni siquiera a los que estaban al lado. exactamente, Sí sí. los percibes, pero no los Sí, no ves. los ves, No los sí. ves. Y sobre todo que mi trabajo me permitía estar con ellos. Ajá. Sí, pero es el trabajo que tiene que hacerlo con ellos, pero como usted dice, no los veía como eran en sí, en verdad. Ujú. Pero entonces, ¿cuándo fue cuando tuvo ese pequeño, vamos a llamarle insight, que dijo, chihuahua, aquí hay algo? ¿Cuándo le sucedió eso? ¿O dónde lo descubrió? ¿Dónde lo encontró? Pues yo creo en una plática que usted dio en Ajá. el Museo de la Ciudad de México. Ujú. Hay Aquí un, vino el Roshi también. en esa ocasión, Ajá. el de la, ¿cómo se llama ese museo? El Museo de la Ciudad de México, El ¿no? de la El de la Ciudad de Ciudad de México, México. Museo de la Ciudad de México. Sí. Pero Entonces ya hace dije, muchos años de eso. sí, sí. Ahí Entonces ustedes, fue donde yo dije, sí, creo que sí hay caminos, sí, sí hay caminos. Y empecé precisamente a acercarme más a sus pláticas, más venir aquí a la consulta con usted. ajá, Y por ahí usted me fue brindando más el apoyo, ¿no? Sí. bien. Entonces Pero un día algo sucedió. ¿Cómo identificar que ahí empezó algo? ¿Sí se recuerda ese momento? sí recuerdo al acercarme más a la naturaleza, valorarla más. Okey. Ahí Sí, fue donde sintió un poco sí, más sí, qué ese, hermosa es la naturaleza, ¿no? ajá, A un paisaje que yo iba me parecía extraordinario a comparación de cómo lo veía antes. antes. O ni iba, ¿Mandé? o ni iba, le digo. Donde iba, exactamente, Sí. sí. Entonces, todas estas cosas que fueron cambiando, las vivencias que se me presentaban, ¿no? La Ujú. lluvia, ahora sentir la lluvia. Ahora Ah, sí que se bañaba, me bañaba en la lluvia. Y en el baño y en también. el baño también. Sí, pero esto de que te pegue en la cara, Ah, que la sienta. sentirla, Sí, aquí sentirla. donde no hay pelo, Ajá, ¿no? Cosas sí, así. sí. Te Ah. tienes que poner la mano, que luego te golpea. Entonces, ¿cómo es que esta práctica le permitió ir hacia el interior más profundo? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Sabe por qué le pregunto esto, señor Ujú. Santos? Porque hay muchos jóvenes que están viniendo a Sí. meditar, están haciendo meditación, pero a veces no se encuentran o no encuentran una respuesta a esa búsqueda que ellos quieren. Entonces, si alguien dice, pues se puede ver así, de ahí una guía. ¿Por qué Ujú. no nos cuenta esa Sí. parte? Yo voy a platicar mi experiencia, ¿no? Yo Eso. precisamente empecé a verme a mi interior. Ajá.
¿sí? Yo creo mi interior me dijo lo importante que soy, Lo valioso. ¿sí? Lo valioso que soy. Como que surgió en mí una autoestima que no tenía. Eso es. Ajá. Entonces, si me entra para mí fue una luz, decir, eres importante. Ajá. Ese interior que vi en mi cuerpo, pues fue el aliento para seguir trabajando. Ajá. Bien. Ujú. Ahora, pues sí, cuando uno inicia es difícil porque está entrando a un campo nuevo de trabajar la mente, Ujú. ¿sí? Y la mente es muy poderosa, la mente es muy Uy, poderosa. sí. Y es la Ajá, loca de la casa también. sí. Entonces, para estos jóvenes que están iniciando, pues que no se den por vencidos, Eso porque es. la mente va a seguir Provocando. rechazando Sí. lo que uno quiera hacer, ¿no? O decir esto, no, 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 ni te metas por aquí. Ay, ¿a Ah, poco crees que sentado vas a lograr? ¿No? sí, Entre la mente y el ego sí, te sí, golpean. sí, sí. ¿Cómo nos defendemos, señor Santos? Pues ahora sí que yo, meditando, hacía mis actividades, porque ahora doy también unas actividades de Qigong, Eso. también las Sí, hago. han de Sí, saber adelante. que el señor Santos da clases de Shin Chikung, Ajá, sí. ¿sí? Y bueno, al final ustedes pueden localizar sus datos y si alguien quiere ir a tomar una clase con él, ¿no? Ujú, Puede hacerlo, es un profesional del asunto, sabe ujú. hacerlo, tiene su espacio, tiene, ¿no? Sí, sí, Bien. sí, sí. Entonces, pero usted entró ahí y empezó a sacar Sí, lo que está adentro, sacar. Y sí, entonces encontró la ruta. encontré el camino. Ok. Y ahora empezó a sistematizar. Sí. Porque ahora una cosa es encontrarlo, mantenerse, pero ahora hay que Sí, regresar el mensaje. sistematizarlo. Así es. Ujú, ¿Cómo fue el asunto ahora? sí. Antes quiero comentar que es muy doloroso, doctor, cuando ¿Horroroso? uno, horroroso y doloroso Dolo- cuando uno encuentra eso, ¿no? Porque hasta uno, el cuerpo llora, bueno, la persona llora, ¿no? Sí. Porque de ese vacío y quiere brincar al otro lado, deja ese vacío, ¿no? Es muy doloroso, pero es muy fructífero también el dolor. Pues Ajá, vamos a ver, le quitamos un poco el dolor y podríamos decir, es una enseñanza y un ajá. aprendizaje doloroso. Sí, Complicado quizás, sí, sí, sí. pero no imposible. Ajá, No sí, sí, difícil ni imposible, ¿no? claro. Sino es un dolor que puede Ujú, enseñar, sí, ¿no? sí. Claro, ya le ponemos que es horroroso, o que es terrible, o que es mortal. Bueno, pues, no se van a morir tampoco, ¿no? Entonces, es una experiencia, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo entiendo que hay un proceso que usted está elaborando y dice, lo mejor de eso, ahí les va? Pum. Ajá, Eso fue lo que nos hizo. sí, Okey, pero entonces, sí. ¿ahí cómo fue la experiencia? También era, Eh, no le quiero poner horroroso, sino también fue doloroso cuando usted, escribió, ¿también? no, ahí sí lo disfruté porque dije, esto va para otras personas Eso es. que van a tomar a lo mejor la reflexión, ¿no? Y van a entrar a este proceso, Ujú. ¿sí? Yo creo que aquí el proceso, fue, seguir tomando esas experiencias y vivencias del mismo cuerpo para transmitirlo a otros cuerpos. Eso es. Entonces, esto me va diciendo, disciplínate en esto, disciplínate en esto otro, y vete por este camino. Oiga, alguien que nos escucha diría, oye, pues, ¿cómo que vete? ¿Cómo que hazlo? ¿Y cómo que? Pues, ¿que tengo un dictador ahora o qué? Tengo un pequeño dictadorcito adentro y mi policía me golpea, Ujú, ¿no? ujú. O, hago un diálogo. Digo, para que es que les puede sonar rudo, ¿no? Ya Sí, ve que sí, están en sí. contra de la autoridad Sí, todos. sí, sí, sí. Entonces, si no, para que no estén en contra de la autoridad, no crean que todo es malo, ¿no? O Ajá, sea, no es ni feo ni bueno, simplemente hay que hacer algo. Y ajá. ese algo significa disciplina. Es lo que Sí, nos está diciendo el sí, señor Santos. sí. Hay que tener disciplina. Entonces, la disciplina significa haces esto, después haces esto, después haces esto. Otro. ¿Así fue? Sí, pero lo que también menciona usted, el diálogo es permanente también con el cuerpo. Así es. Hay que platicar con él, escucharlo, sobre todo aprender a escucharlo, porque no dice muchas cosas, pero como es algo distinto para nosotros, pues a veces no le ponemos atención y no escuchamos lo que nos quiere decir. ¿Cómo hizo el señor Santos para empezar a escucharlo? Sentirlo, A ver, sentir todos sus órganos, sus primero lo músculos, sintió. todo, sentirlo. Oiga, ¿se Sí, acuerda que en el Zen se dice una frase, la cabeza tiene zapatos?
Ujú. Entonces, ¿no sería bueno decirles, quítenle los zapatos y a ver, para que sientan el Para que cuerpo, sientan el cuerpo. ¿no? Sí. ¿Eso fue lo que hizo usted? Sintió el Sí, cuerpo. sentir el cuerpo. Le quitó los Le zapatos, quité los zapatos y hasta la hasta ropa y aquí se los quitó, todo. mire, ya. Sí, tenía que quitárselos porque si no, Porque no, ¿cómo iba a hablar el sí, cuerpo? ¿cómo iba a hablar el No, no cuerpo? puede hablar así. Sí, Ok, entonces se articuló con su cuerpo y lo con mi empezó a cuerpo. escuchar. Sí. ¿Qué fue lo primero que empezó a escuchar? Primeramente que es un cuerpo valioso. Eso. Ujú. Eh, que sin este cuerpo, el sujeto que soy yo no tiene vida. Ujú. Entonces, ya con ese contexto general, ya me fui más adentro, ¿no? Bueno, si aquí está la vida es porque adentro están los órganos, Así es. ¿sí? Están los sistemas, están los músculos, están los huesos, que son los que forman mi cuerpo. Ujú. Y que gracias a esa interactividad, pues se mueven, trabajan, todo lo hacen y tienen y dan la vida. Sí, Ajá. pero la forma de hacer ahora esta vida sería con otra dirección con la que usted está dando. Ujú. No sería con la inercia de la condicionalidad, por ejemplo, No, 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 ¿no? no, no, no. No, ahora la inconsciencia hay que tratarla de superar. O- O mejor, ¿por qué no la vencemos? Exacto, O ¿por qué no sí. mejor la hacemos aliada ahí, la dejamos un La dejamos un ratito ratito y para un seguir día echamos trabajando. la hueva? Un día. Un un día ¿Usted lo nada más. permite? Digo que Como van a decir que somos muy autoritarios, ¿no? Que no, que por qué no descansamos un día. Pero el cuerpo también lo pide, doctor. El Claro, cuerpo también lo pide, pero te eso lo juro. significaría saberlo escuchar, porque lo Sí, otro sería ser un obsesivo. sí, Tengo que sí, alcanzar al señor Santos, tengo que sí. alcanzarlo, pues no, no se puede Y el así. cuerpo nos da señales en todo momento de nuestra vida. Ok, También cuando estamos comiendo algo, cuando estamos sí, bebiendo algo, cuando estamos mal sentados, cuando me ejercito demasiado. O sea, todo eso el cuerpo nos lo está diciendo, sí, ¿sí? Está dialogando con nosotros, a ver, escúchame, ya que ya no quiero esto. Ajá. Entonces, cámbiale. O sea, sí, el cuerpo nos habla, eso el es. cuerpo nos habla. Estar Sí. atento, escucharlo y dejarse guiar. ¿No se equivocará el cuerpo, señor Santos? No creo porque es inteligente, doctor. Eso es. Esa era la respuesta. Entonces ustedes no se pueden equivocar porque son inteligentes, ¿no? Tienen su Ah, cuerpecito, el cuerpo es ¿no? muy inteligente, entonces él sí Ajá. sabe qué nos dice, cómo nos lo dice. Los que somos, el problema somos nosotros que no lo escuchamos, no le ponemos atención. No, no somos ni Ajá. burritos, ni tontitos, ni nada. No, 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 no. somos tercos Tercos. o necios Sí. o condicionados para que no se oiga. Ujú, Así se así quiere de es. científico, pues somos muy condicionados. Sí, oh, Somos sí. parte de la hegemonía ¿de qué está de moda? Neoliberal. No, de que Sí, está, sí, ¿no? Somos sí. neoliberal, estamos Ujú, condicionados. sí, 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 sí. Bueno, pero entonces ya venció la condicionalidad, ya tiene una práctica, ya tiene un ejercicio y ahora no puede dejar de hacerlo en Ujú. términos no de obsesión, sino en No, términos de una práctica que es lúdica, que es sí, atractiva y que le da una plenitud. ¿Cómo es esa plenitud, sí. señor? Es que yo tengo cierta curiosidad Es por eso, porque que, es que como he visto pocas gentes con sí, eso, ajá. creo que usted es una de ellas, y, Ajá. pero ¿cómo es esa plenitud? No, pues es algo extraordinario. Porque ahora ya no siento lo que sentí al inicio, dolor, fatiga. No, ahora ya es sagrado, Eso. ¿sí? Es sagrado Llegó a lo que la siente mi parte cuerpo. que llamamos como lo sagrado de lo humano, Sí, porque una cosa es ser un ser sí, sí, humano sí, y otra sí. cosa es alcanzar el grado de ser humano. El ser Entonces humano. usted entró a esa fase de ser un ser humano que piensa en lo sagrado, en lo sacro de la vida. Sí, sí, Mm, y eso también retroalimenta el seguir haciendo cosas, el seguir ujú. haciendo cosas, eh, pues para otros, ¿no? A lo mejor yo también, es lo que también me ha permitido este trabajo que he hecho. Sí, pero antes hizo por usted. Antes hizo Sí, primero es para primero usted, sí, primero para para, después para dar a otros. sí. Eso es lo que usted nos está enseñando. Ujú, Usted trabajó toda su crisis, su proceso, y dijo, ya estuvo, ahora va para otros. Entonces ujú. empezó a hacer, este trabajo es para Es otros, para otros. y Ajá, este permite que alguien se encuentre. Entonces ya está haciendo un trabajo que tiene un impacto. sí, ¿Cómo decimos? De lo individual a lo a lo colectivo. colectivo. Ok. Ujú. Bueno, Y también más allá, como usted dice, para así los es. no nacidos todavía, Sí. ¿no? Yo creo que vamos a hacer una cosa, señor Santos. Como ese tema es un poquito más
extenso. ¿Qué le parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos para poder hablar de ese tema de los no nacidos y el cuerpo y los procesos de una nueva forma de ver la vida? Entonces, regresamos en un momento, no se retiren, se va a poner bien esto de los no nacidos porque no sabemos quiénes son. Regresamos. Maestro, una pregunta. ¿Cómo está estructurado su libro? El libro está estructurado en dos partes. La primera en 27 poesías, la segunda parte en 8 narraciones. La primera parte, son poesías, narramos ahí desde la gestación hasta el nacimiento. Después otra etapa viene de la vida infantil, eh, de joven, de edad madura, y después pasamos a la edad ya de la ancianidad. Lo importante aquí del libro es que también señala eh, la relación con los otros, las emociones y la vida inteligente y los sabores. Entonces, ¿por qué? Porque en la poesía se tocan algunos temas que van en este sentido. Regresamos en su programa La risa y la memoria y ustedes pueden vernos en este modelo o modo de La raíz y la memoria en imagen, pero también nos pueden ver, escuchar en Spotify y poder suscribirse a este podcast. Nos quedamos en el tema de los no nacidos y el trabajo que se hace para esos que todavía no vienen a este mundo, que no están, porque estamos conscientes, señor Santos, que nosotros nos vamos y alguien va a llegar. Entonces, sería bueno desbrozar el camino, sería bueno dejar líneas, sería bueno dejar, no la huella de carbono solamente, sino dejar una línea de trabajo que sea de respeto a, ¿no? O de cuidado a. En este caso, al cuerpo y al cuerpo del universo, y a la sociedad y a las formas y a los otros. ¿Cómo llegó a esta idea de decir, bueno, es para los que todavía no han nacido? ¿Cómo llegó para decir? Porque toda tarea, considero yo, que haga el ser humano, Ujú, no debe quedarse solamente para los contemporáneos, sino viene alguien atrás de nosotros y debe de seguir ese camino para hacer otro tipo de vida. Hablando del cuerpo, para hacer un cuerpo distinto, ujú, ¿sí? Para que venga un ser humano con conocimiento de emociones y que ya le sea más fácil hacer un equilibrio de las emociones. Para que sea un sujeto que no lo absorba la condicionalidad, sino que él controle la condicionalidad en lo que come, en lo que bebe, y todo pueda lo que que hace, incluso ¿no? crear nuevas formas, De ¿no? nuevas formas. Que supere lo instituido. Así es, Ujú, ¿sí? Entonces, pensar en los no nacidos, yo creo que es una tarea importante de todos los que existimos en este mundo, ujú, ¿sí? Porque hay que trabajar para alguien, para los que estamos ahorita en este mundo y para los que vienen atrás de nosotros. Y precisamente hay una narración, lo digo pongo precisamente para el personaje. Dice, es que esto lo hago con amor. Yo ya superé mi situación emocional, el problema ujú, que traía de su cuerpo. Y esto lo hago con gusto ahorita porque quiero que también llegue a los no nacidos en ujú, esta narración que viene aquí en el libro. ujú. Ujú. A ver, entonces mire, hay una película por ahí que se llama Cartas de un hombre muerto. No Así, sé si me la parece que habrá sí, sí, sí. visto por ahí. Y es una película que es como después de una catástrofe, después de que estalló Mm, una guerra y ya no quedaron más de que algunos niños de sobrevivientes o algo así. mm, Entonces, el, el tema es que son unas cartas de un hombre que escribió para unos que pensaría que un día estarían, ¿no? Y esas cartas son la narración de lo que podría hacerse, podría sugerirse, podrían resolver, ¿no? ujú. Y usted deja un texto donde dice, para aquellos que todavía no No, están, así, aquellos que... Me parece que es una idea como humana que permite plantearse de distintos ángulos, sí. ¿no? Hay otra propuesta que dice, ¿cómo hacemos que alguien no repita los vicios que tenemos? Y alguien le contesta diciendo, bueno, se puede hacer
dejando otros vicios, ¿no? Otras posibilidades que sean vicios de trabajo, de creación, pero no le llamemos vicios, llamémosles posibilidades de construir vidas diferentes. Ideas diferentes. ¿Usted cómo entendió este concepto mayor profecía con usted? Con usted. Conmigo. Sí. No, pues fue un pensamiento, ahora sí que lanzado a futuro. Ajá. Porque si yo, con la vida que me había construido por las relaciones sociales, por las condiciones que existen en el ambiente, no las deseaba yo para el no nacido, Ajá. ¿sí? Sino, no, debemos dejarle algo diferente, Yo, ¿sí? yo de que lo conozco, señor Ujú. Santos, usted tiene un profundo sentido social de la Sí, injusticia. sí, O sea, creo que eso da una visión, sí. da una lectura de la realidad. Pero eso no nos mete mucho en conflicto, no lo metió mucho en conflicto. Sí me metió. Sí, de hecho, ahí fue donde sufría más. Sentía yo que sufría más con esa forma de ver el mundo, ¿no? O sea, ¿cómo, para nuestros amigos que nos escuchan, Ujú. cómo es que usted lo veía? O sea, a ver, nos explica cómo es que usted lo sentía, por qué sentía tanta dolor, tanta injusticia o tu sufrimiento. Sí, por la pobreza que veía, Ah, ok. la injusticia en los campesinos, la Ajá. injusticia en los obreros, la injusticia en las familias pobres. Ujú. O sea, yo lo que veía era la injusticia en las mayorías. Entonces Porque, eso me lastimaba mucho. porque usted sabe que aquello era intencionalmente elaborado Sí, y sabía que no era factible que eso fuera así de a gratis, ¿no? ujú, así Tiene un es, sentido, hay un tiene un profundo sentido. sentido de eso. Entonces, ahí, ¿cómo no dejarse vencer por la ira y tomar las armas, ir a golpear, ir a hacer? ¿Cómo? Ujú. ¿Cómo hizo? No, pues de joven sí tenía ganas de Ah, sí. tomarlas, pero como nunca aprendí a manejarlas. Pero eran granadas de esas de las rojas, de las que se abren. O te eran granadas de las así. No, yo creo que aquí mi visión fue precisamente cambiar esa, Ok. de no ser más consciente y yo dije, creo que la forma de cambiar está trabajando mejor, ser más Ujú. responsable en lo que haces, Sí, ¿sí? Y dar lo mejor por los que estás atendiendo, en este caso los alumnos, los maestros, sí. los padres de familia, ¿sí? Bueno, hay Porque que decir que el señor Santos es un profesor normalista. sí, soy maestro normalista, Entonces, dedicó toda su vida a ese al trabajo trabajo. y entonces, pues, tenía contacto directo con la injusticia Oh, sí, social. así es. Entonces, bueno, era muy Sí. sensible a eso, o es muy Ujú, sensible a eso. ujú. Entonces, hay una conjugación entonces más compleja ahí. ¿Cómo está Sí. usted entonces enfrentándose más a fondo? ¿Cómo Ujú. enfrentó la crisis esa? ¿Solamente deprimiéndose o solamente quejándose o buscando acciones más No, buscando concretas? acciones. Eso es. Yo creo que se fue buscando acciones siempre, meterse al espacio donde uno llegaba y trabajar, hacer el mejor trabajo para que impactara a los demás. Yo creo que de ahí viene esa condición social, ¿no? De que Ujú. no ser individualista, Sí, sino alguien necesita de nosotros. Y no necesitamos tomar las armas o meternos a otras cosas, sí, sino claro. hacer un trabajo más responsable, de mayor conciencia. Recuerdo que en la normal, que nos tocaba formar maestros, pues eso era lo que tratábamos de hacer, formar Con una docentes con conciencia. mejor conciencia, de que su servicio impactara a los demás. Ah, Ajá. Entonces, es importante, para mí yo creo que es importante eso. ok, entonces, si estamos hablando de que se cultiva la conciencia, usted cultiva ese proceso de Sí, conciencia, pero es porque usted la tenía. ¿Y usted cómo la desarrolló? Digo, si se puede saber, sí, ¿cómo sí. desarrolló esa conciencia? ¿Viene de familia que le enseña eso o usted lo aprende en la realidad? Yo creo que fue la realidad y mi formación también, Ya, mi formación, porque sí yo me tuve que meter a la historia de nuestro país, ¿no? Cómo fue cada etapa ajá, sobre todo la vida contemporánea de los gobiernos, sí. ¿sí? Entonces ahí me di cuenta de que precisamente era una porquería, ¿no? Pero ¿cómo solucionarlo? Pues siendo más responsable, ajá, O sea, participando más socialmente con la gente y no ser un resentido social. y no hacer un sentido social. ¿No? ¿Sí? Entonces, eso me costó trabajo, sacarlo. Ah, Ajá, me tocó mucho trabajo, pero sí pude dar el brinco. cuando dice le costó mucho trabajo para nuestros amigos, ¿en qué consiste? Me cuesta mucho trabajo sacarlo. ¿En qué consiste? Porque mucha gente dice, nos cuesta trabajo, pero Ah,
A ver, denos una señal. Las dificultades para darle el brinco al otro lado. O sea, uno se empeña nuevamente en estos hábitos formativos, en esa Ajá, conciencia que trae. Entonces, a veces nos absorbe más esa formación que trae uno y no quiere dar el brinco. ajá, Ajá, entonces, a mí me costó trabajo dar el brinco y decir, no, mejor voy a trabajar por mí, voy a ser más responsable, sí, voy a trabajar en mi trabajo y todo lo que haga que repercuta en mis alumnos y en los padres de familia. ujú. ¿Sí? Y de esa manera como que fui evolucionando. Ok, Ujú. entonces, eso permite una conciencia social, histórica e individual. Sí. Pero entonces ahí viene la conciencia más de futuro. Ujú. Usted dijo, me metí a hacer un proyecto de mi vida, elaboré, y ahí en ese proyecto de futuro implicó cómo hago para hacer algo para los no nacidos, Sí, ¿sí? sí. Entonces, pero este concepto para los no nacidos, ¿qué, y dejarles qué? ¿Cómo se lo planteó? O sea, ¿qué les dejo? O sea, ¿qué hago? Porque a ver, que hay gente que hace, voy a hacer un centro de atención para niños quemados. Ujú, Va a ser otra para niños con tal problema, con tal, y ujú. dejan un legado, ¿no? Pero esos legados sabemos que tienen a veces otro matiz, ¿no? Sí. Pero cuando uno dice es que esto es una cosa que no es como negociable, Ujú, es una propuesta de futuro, sí, sí, de cómo seres humanos que están acá y que no encuentran una opción, pueden encontrar una posibilidad ahí, ujú, ¿no? ¿Cómo se sí. enfrenta usted a eso? Pues con ese proyecto que tengo, Ajá, sí, implementando acciones, por ejemplo, ahora sí que yo que tengo lo de la escritura, que usted también está bien metido en eso, pues he escrito algunos libros precisamente para los no, bueno, son temas generales, pero que siento que el no nacido ajá, va a llegar a es el él, objetivo, pues. va a llegar a él también, Ujú, ¿sí? Ahora las acciones que estamos haciendo de dar pláticas sobre cómo cuidar el cuerpo, cómo tener el cuerpo, pues también va para las personas que asistan, pero con una repercusión en el no nacido a futuro. ujú. Ujú. Son acciones que debemos estar siempre enfocados. Bueno, yo las enfoco Sí, en sí. ese sentido. Porque, quizás vale la pena recordar que el señor Santos es autor de obras de teatro, Sí, compone música, escribe para música, niños. Ajá. ¿no? Escribe Sí, tengo música unas para niños. y Las escribo porque no sé poner la música. bueno, pero La letra hay nada quien más, le puede la letra. sí, bueno, usted hace la letra y hay quien le pone Ajá, la música, ¿no? ajá. Sí, sí. Entonces, está el maestro Benjamín ahí El maestro apoyándolo, ¿no? Benjamín. Ujú. Bueno, entonces, eh tiene una práctica, un ejercicio de cosas que ofrece a otros. Eso es un diálogo con los otros. Sí, Pero entonces, usted está muy consciente de que hay una profundidad en ese diálogo. O sea, sabe que dice, sí, aquí hay algo que va a llegar, va a va a llegar impactar. allá. Usted lo siente. Sí, ¿Cómo trabaja el cuerpo ahí es, en eso, es, señor Santos? de hecho es mi intención, ¿no? Es mi intención que llegue a esos cuerpos, ¿no? Ajá, Sí. Eh, ahorita tengo, precisamente el domingo, doctor, voy a presentar, o así que voy a estrenar un monólogo, lo voy a llevar a mi tierra, ajá. porque es ahí donde llevo el problema. Veo un problema Perdón, ¿su tierra cuál es? San Luis de la Paz, Guanajuato, es un rancho, se llama San Juan. Ajá. ¿Cómo, perdón? San Luis de la Paz, Guanajuato, San Luis de la Paz, Guanajuato. Guanajuato, Ahí sí. va a estrenar usted su Voy monólogo. con la comunidad. ¿Por qué? Porque he visto una problemática en esos cuerpos. Ah, ok. He visto cuerpos diabéticos, cuerpos que no tienen conciencia y cuerpos enfermizos. Mm. Entonces, a ver si con esta Logra logro despertar un algo. poquito despertar, dar información y despertar la conciencia para que los ciudadanos de ahí Ajá. puedan pensar más en su cuerpo, ver a su cuerpo. Ah, okey, okey. Ajá. O sea, y esa es una labor que puede llegar Sí, a quien se deje, pues. sí. Y de ahí, si me invitan más, pues vamos a otro y lo presentamos. El chiste Ujú. es difundirla, ¿no? Otra propuesta que tengo, precisamente la elaboré con el curso que terminamos del cáncer. Sí. Lo titulé Información casa por casa para evitar enfermedades, entre ellas el cáncer. Ah, Ajá. Entonces, no conozco ese texto, ¿eh? lo entregué en la universidad que nos pidió, ahí lo entregué, pero ahorita lo estoy llevando a cabo, Ah, lo está lo estoy ya. operando.
Ah, ok. Ahorita con no muy buenos resultados porque la gente todavía como que no quiere participar, pero no quiero quitar el dedo del Ah, renglón y no, seguir, no, no. seguir, seguir No, insistiendo. acuérdese, eso es cosa de tiempo, Mm. ¿no? Lo que ahora la gente no quiere, después lo adora, ¿no? O sea, así es Espero. eso, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Ajá. ¿Y qué más tenemos entonces para estos no nacidos? ¿Qué más? Pues también tengo varios cuentos, ¿sí? Que para mí tengo una novela no terminada también para niños, que también va para los no nacidos, No, ¿no? sí, ok. Sí. Una obra también musical, también de la historia de México, entre lo político y la realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, todo esto yo siento que sí va a llegar. Ah, ok. Es lo que voy a dejar para los Sí, no, sí, no no nacidos. nacidos. No, Ajá. entonces ya tiene un legado, pues. Sí, Está sí, haciendo un sí, sí, trabajo para eso. sí. Ok. Que falta la difusión, ¿no? O sea, a eso me voy también, tengo que trabajar sobre la difusión y tengo No, que pero lograrlo. primero es la obra como ya la Sí, tiene y luego después poco a poco se va ujú, empujando, ¿no? sí, sí, Y sí. pues si aquí, ¿qué día lo va a presentar allá? El 15, el domingo, el lunes. Ah, no, el domingo, El domingo. el Ok. domingo, No, pues ya, 14. ya habrá pasado el programa, ¿no? Ah, Sí, entonces, pero bueno, esperamos que vaya todo muy bien. Va a ir ujú, bien, tiene que ir bien, porque no hay sí, ninguna acción que permita augurar que no va a que no suceder va a así, ser ¿no? así. Ujú. Muy bien. Señor Santos, ¿cuál es entonces el futuro que usted ve como su trabajo corporal, su trabajo como autor, Ujú. con este tema, o ya lo cierra, o va a ser el tema de permanente que va a estar usted cultivando? Sí, lo voy a seguir cultivando. Ajá. Y tenemos un proyecto, doctor, meternos un poquito más al cuerpo inteligente, Ah, ok. a la vida inteligente. Entonces, por ahí, Ese tema es muy cautivador. sí, por ahí quiero hacer mi proyecto. Ujú. Ajá. A lo mejor sería un tercer libro, vamos a llamarle así, Ah, a ver muy bien. si podemos concretizarlo, ¿no? No, pues Ujú, sí se puede. Vamos a ujú. hacerlo. Sí, 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 sí. Vamos a hacerlo. Ujú. ¿Algo que usted quiera agregar, señor Santos? Pues si ya no hay algún comentario sobre el libro, la presentación está. Yo también sí quisiera, doctor, en este momento que me da la oportunidad, pues felicitarlo también por sus 10 tomos Ya hasta de tos la me dio, ¿ya escuela. ve? Ahorita le va a dar más, espérese. Y bueno, escribí unas líneas para en este momento Ah, muy dárselas. bien. Y bueno, como va muy ad hoc a una música popular que se llama Felicidades, pues Ok. dice así. Felicidades, felicidades por el trabajo de varios días. Felicidades, felicidades por los 10 tomos que la UNAM publica. Venimos todos hasta aquí y ser testigos de este honor de libros escritos por ti, que son un fruto de ilusión. La admiración es grata hoy, la humanidad contenta está, porque en esta colección la vida está. Felicidades, felicidades por el trabajo de varios días. Felicidades, felicidades por los 10 tomos que la UNAM publica. Felicidades, doctor. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, señor Santos. Una sorpresa, de verdad. Sí. No la esperábamos, ¿eh? No, ya ve, me la aplicó. Está bien, está bien. No, Ujú. pues muchas gracias, de Ah, doctor, verdad. felicidades. No, pues, ¿qué le puedo decir yo entonces? ¿No? Ya que entramos a la sociedad de los elogios mutuos, pues entonces, oigan, no sean así, hombre, quiéranlo, ¿no? No, muchas gracias, señor Ah, Santos. Y de verdad, gracias por la obra que nos entrega también el señor Santos. Y pues lo pueden conseguir. Los datos de su contacto con usted van a aparecer en mm, pantalla y ustedes pueden contactarlo directamente y hacerle comentarios, sugerencias, sí, ¿no? claro, pues claro. Invitarlo inclusive a que dé una plática, dé una presentación. Ujú. Lo quieren llevar a que haya una presentación de su obra, ¿no? Sí, vamos. Con gusto, ¿verdad? Sí, claro que Ok. sí. Entonces, pues
No se olviden ustedes de suscribirse en, ¿cómo se dice? Dice Daniel que debe de ser 2 veces, si es así, para que no valga. Y una vez así, para que valga, y entonces ustedes pueden contribuir a que llegue a más gente. Y según esta idea del algoritmo, llegamos a más, y podremos llegar a los ya nacidos, porque ahorita nos interesan los ya nacidos. Entonces tenemos que llegar a ellos. Pues, señor Santos, ¿algo que quiera usted agregar? Pues agradecerle, doctor, esta nueva oportunidad que me dio de presentar el libro, de comentar con usted estas inquietudes. Gracias. No, pues gracias a usted. Y de verdad, usted es otro del de Vuelo de Leyendas. Ahora, No, de verdad. doctor. Muchas gracias. Y felicidades también para usted. Oh, ¿no? gracias. Muchas felicidades. Bueno. No se dejen de suscribir, ¿eh? El que no se suscriba, híjole, pues Daniel tiene ahí un muñeco y con el dedo y se quebra el dedo, ¿no? Entonces, se suscriben y vamos a seguir teniendo la oportunidad de que nos escuchen en Spotify, en Amazon, en, ¿cómo se llama el Google, en YouTube. Y pues La Raíz y la Memoria es un programa que está dando una posibilidad de leer y de sentir y de ver las cosas desde una perspectiva propositiva. Nos vemos en la próxima. Señor Santos, muchas gracias por haber venido al programa y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.